César, emocionadísimo de llegar al episodio número 14 de Estrategas de Crecimiento. Hoy vamos a hablar de concepto de negocio. Excelente, vamos a estar muy emocionados hoy porque es como la bomba que lanzas al cliente para que entienda qué es lo que tú haces. Esta parte del concepto me encanta. Vamos con la introducción y compartimos. Entonces, déjame compartir aquí pantalla 2 y esto. Listo, vámonos. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de Crecimiento. Maravilloso. Y hoy vamos a hablar de un tema que de verdad a mí me encanta. Me apasiona poder encontrar el concepto de negocio. Y te cuento que he tenido unas experiencias increíbles con mis clientes acerca de crear el concepto de negocio y presentarlo, que esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero crear un concepto de negocio es como resumir en un documento todo el trabajo que hemos hecho desde que comenzamos a hablar de esto que se llama el plan ágil de negocio. Entonces, es como elaborar un documento. Yo lo llamo un documento como mágico. Tiene una estructura tan lógica, tan sencilla, que de verdad cuando tú lo elaboras y lo creas, como que todo empieza a encajar de tal manera que el contar qué es lo que tú haces en tu negocio se vuelve fácil y se vuelve convincente sobre todo. Y cuando conectamos con otras personas, caramba, ahí es cuando ven unos resultados increíbles. Cuéntame un poquito de tus experiencias trabajando con el concepto de negocio. Mira, una de las últimas actividades que yo hago con mis clientes es que yo los coloco, la mayoría no es uno solo, pero sí, los coloco a todos a escribirle, a ver, ¿de qué va su negocio? Escriban allí en 10 líneas de qué va su negocio. Entonces, bueno, ahí comienzan a escribir y se dan cuenta cuando están escribiendo que no hay una estructura para ellos poder venderse, ¿saben? No hay un pitch, eh, proponen soluciones distintas, cada uno por su lado, ¿saben? Entonces no hay como un engranaje entre ellos sobre lo que es la esencia de la compañía. Buenísimo, sabes, yo utilizo muchísimo la historia de cuando a ti te preguntan qué es lo que haces en tu empresa, cómo lo defines. Y básicamente es como ponernos en contexto. Yo siempre les digo, mira, estás en una reunión, estás con varios empresarios, estás con varias personas y uno de ellos se acerca a ti y te pregunta, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cierto? ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? Si alguien me pregunta directamente, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es mi speech de ventas? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo preparado para poder demostrar o contar exactamente qué es lo que hago? Pero no solamente en ese sentido de una reunión de negocios, sino de ahí en adelante, todas las veces que estamos utilizando nuestro concepto de negocio, se vuelve algo increíble de poder entender cómo transmitir lo que tú haces en tu negocio. Y hay una estructura detrás del concepto de negocio. Pero hablemos un poquito de qué resultados hemos tenido cuando hemos utilizado esa estructura y la hemos presentado dentro, o sea, reemplazando este mensaje de cuéntame qué es lo que tú haces. Mis clientes ya lo hacen en automático. Yo les pregunto generalmente durante las sesiones, cuéntame qué es lo que tú haces. Y ya saben que estamos hablando de concepto de negocio y como que lo tienen que decir una vez y otra vez. Digo, ok, síguelo practicando, síguelo diciendo hasta que te salga de manera natural, hasta que te fluya, hasta que todo el mundo entienda sin que tenga que ser un esfuerzo para ti. Claro, me pasó hace una semana, la semana pasada estaba yo en la piscina y era un vecino que tiene unas hijas y en eso me preguntan que yo trabajo, ¿no? Y cuando yo le digo, bueno, yo ayudo a emprendedores a hacer crecer su negocio. ¿Qué? No puede ser, de verdad. O sea, fue una frase súper rápida, digamos que resumí el concepto en una oración y ahí mismo conseguí un lead y estamos en conversaciones para ayudarles a hacer crecer un negocio que tienen en España de un parque infantil. Entonces, tener eso claro te abre demasiadas puertas. Ujú. Te abre demasiadas puertas porque tú al final no sabes a quién puedes ayudar, tú al final no sabes realmente quién te puede comprar tu servicio o tu producto. Y, y además, cuando tienes un equipo grande,
alineas a todo el mundo a decir lo mismo, ¿no? O por lo menos tener el mismo mensaje, lo cual hace ver a la empresa mucho más seria, mucho más estructurada, aumenta las posibilidades de cerrar ventas y eso. Yo recuerdo estábamos trabajando con un agente de real estate, pues ellos venden casas, ¿verdad? Y estaba preguntándole, lo primero que le preguntaba, creo que eso lo mencionamos cuando estábamos hablando del cliente ideal por allá hace unos cuantos episodios, pero yo le preguntaba quién es tu cliente, a quién le vendes, y él me decía, le vendo a todo el mundo. Y después de que analizamos quién era el cliente y cuál era el dolor que tenían y cuándo era todo, y cuando llegamos a la parte de crear el concepto de negocio para ellos, hacíamos el ejercicio, ¿no? De decir, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? Y entonces él tenía un concepto, lo recuerdo muy bien porque fue bien especial para él sobre todo y para los resultados de su negocio, porque lo que él contesta más o menos es algo así como, tú sabes que cuando una pareja se casa y tiene su primera inversión que es bien importante para ellos no quieren que su dinero se vaya en saco roto o que se aproveche de la mejor manera. Yo ayudo a parejas nuevas a que puedan encontrar el hogar de sus sueños donde puedan criar a sus hijos y tener un futuro que puedan recordar por siempre. ¿Te gustaría saber más de eso? Entonces, como, wow, me acuerdo muchísimo porque es algo bien lindo, bien estructurado, basado en el concepto de negocio, que sí podemos repasar un poquito las partes del concepto, pero es eso. Ahora él cambió su mensaje y cada vez que le preguntan qué es lo que hace, él contesta automáticamente con esta historia, que es una historia que te ubica dentro del cliente ideal, muestra los dolores que tienen sus clientes ideales, ¿cierto? Y te vende a ti como una solución en donde el héroe no somos nosotros, no es el vendedor, sino ellos son los que crean un futuro ideal con su familia y con sus hijos, y eso es lo que todo el mundo está buscando. Entonces, ese concepto me acuerda muchísimo porque es bien especial, y de hecho, historias de conceptos me fascina. Esta parte de crear el concepto es una de las partes más apasionantes de ayudar a empresarios a redefinir su negocio sin que tengan que cambiar nada de lo que están haciendo, sino es solamente proponerlo y comunicarlo de una manera bien especial. Claro, porque también cuando tú lo comunicas, pues estás atacando también el corazón, ¿no? Estás también incluyendo la parte emocional dentro de tu speech de Ajá. venta, lo cual es mucho más potente que solamente la parte racional. Y en mi experiencia también he visto de que cuando los dueños se involucran al 100% y creen No en sé. el proceso, pues los resultados son maravillosos. Ahora también me ha pasado que los dueños no se involucran al 100%, entonces pues se queda ¿cómo es que se queda? En teoría, ¿no? En teorías en el aire y sí, se hace el concepto y tal, pero al final no se le ve el queso a la tostada. Por eso también yo digo que cuando cuando mis clientes van a utilizar mi servicio o el programa EGM, ellos tienen que quererlos más que yo. O sea, y estar Sí. comprometidos mucho más de lo que yo pueda hacer, porque al final eso tiene que permear desde arriba, desde la cabeza a todo el equipo operativo. En caso de que Buenísimo, tengan, bueno. ¿no? En caso de que tengan equipos, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la empresa. No, y de hecho sí, de hecho cada vez que nosotros creamos un concepto, yo también le pido a mis clientes que lo compartan, primero que todo, que lo impriman, que lo publican, que lo tengan enfrente de su computador, de su oficina, que lo repitan una y otra vez hasta que salga natural de ellos, ¿cierto? Y para que puedan no solamente él compartirlo, sino que todo su equipo lo sepa, su secretaria, recepcionista, los vendedores, en fin, todos los que están operando con él puedan trabajar y puedan entender cuál es el concepto para que cuando le pregunten a esa otra persona, ¿cierto? ¿A qué se dedica tu empresa? Ellos puedan también ya tener una historia convincente de cómo vender su negocio sin venderlo, la verdad. Porque es solamente contar, es una historia de menos de un minuto, a veces un minuto, Claro. en donde solamente contamos una historia en donde involucramos a la persona, lo ubicamos en un dolor, le damos una solución y le decimos, mira, si te gustaría saber más, contáctame y hablamos. Y generalmente yo recuerdo una vez en una clase que me decían que si el concepto no saca un wow al final, tienes que reestructurarlo. Porque Totalmente. tiene que ser algo que sea como un wow, de verdad tú haces eso, me encanta. Entonces, esa parte me gusta muchísimo. ¿Quieres que mencionemos un poquito las partes del concepto? Porque es importante poder desarrollar y tener esa estructura clara. La primera parte que hablamos cuando estamos en un concepto de negocio es como la verdad, una verdad absoluta, ¿cierto? Algo que como que todos nos sentimos identificados porque no es específico, sino es una verdad que todo el mundo conoce que quieren tener y solucionar. Sí, y la verdad también, mientras más tú conoces a tu cliente, más relevante va a ser esa verdad.
Sí. ¿sabes? Mientras más tú logres entender por lo cual ellos están pasando, es decir, su verdad de tu cliente, pues más importante va a ser, ¿no? Hay un ejemplo que siempre colocan que es, por ejemplo, que mi mañana no comienza sin una taza de café. Ajá. Para la gente que toma tinto en Colombia, para la gente que toma café, eso es una verdad, ¿sabes? Por lo menos yo no soy muy adicto al café, no soy muy adicto al café, pero, ¿sabes? Yo tomo o no tomo café dependiendo del día, pero mi día comienza es cuando se prende el despertador. Pero la gente que toma café es así, son los que son fanáticos del café son así. Es Y es una que verdad para la ellos. primera frase, la primera verdad es la que engancha con, caramba, sí, eso me pasa a mí, ¿cierto? Claro, Si la primera verdad es absoluta y es una verdad de que algo que nos toca o que nos ha pasado o que nos va a pasar, como caramba, yo quiero seguir escuchando. Entonces, claro, esa verdad es un enunciado que hacemos para poder determinar que es algo que sucede o que va a suceder en tu negocio. Y si estás hablando a tu cliente ideal, con mayor razón se va a sentir identificado de, oye, eso me pasa a mí, cuéntame qué sigue, cuéntame qué pasa. exacto. Entonces, ¿Cierto? cuando estás hablando, tú también, cuando estás haciendo el pitch, tú puedes decir, tú sabes cuando tú te levantas que si no te tomas tu taza de café, no eres nadie, No, ¿sabes? Tú también lo puedes cambiar, ¿no? O sea, una claro, cosa es lo que tú tienes y otra cosa es como tú lo vas adaptando al speech. buenísimo. Y bueno, y la segunda parte es la atención, es la razón por la cual esa verdad no se hace verdad. Ujú. O lo que causa dolor, o lo que causa, Exacto. como lo definimos, como la tensión, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor real? Devolvámonos a algunos episodios. ¿Cuál es el dolor real emocional que las personas están teniendo respecto a ese tema? Y cuando mencionamos el dolor dentro de la verdad, vuelve y conecta con la persona que te está oyendo y dice, no solamente es verdad lo que acabas de decir, sino caramba, eso también me pasa a mí. Ese dolor también me pasa a mí, ¿cierto? Entonces yo también lo he vivido, yo también lo he sentido. ¿Y ahora qué hago? Entonces viene la tercera parte. La tercera parte del concepto de negocio, cuando tenemos verdad, atención, es la solución. O sea, cómo mi producto, mi servicio puede ayudarte a solucionar ese dolor específico del cual estamos hablando. Entonces, crear ese enunciado de la solución, vender tu producto o servicio sin venderlo, solamente mencionar el yo ayudo a tales personas para que logren esto o aquello sin que tengan que pasar. Esa parte funciona muy bien porque enuncia una solución de decir como, no solamente dices la verdad, también tengo ese dolor, tú tienes la solución que yo necesito. Entonces ahí está perfectamente como, caramba, sí, me encanta poder hacerlo. Y hay una cuarta parte también dentro de eso, ¿verdad? Atención, solución. A veces lo entendemos como la razón para creer, que son como las garantías que damos. A veces lo entendemos como los testimonios que se han enunciado. Pero esa razón para creer o ese enunciado quiere decir que es algo que ratifica y te quita un temor, ¿cierto? Claro. Es como ayudarte a entender que esa solución funciona también para ti y que también es aplicable para ti. No, y también se puede utilizar allí en esa parte, decir a tu punto diferenciador. O sea, si digamos Ujú. que tu solución es creíble, es muy creíble, entonces tú puedes colocar la razón para creer, tú puedes colocar tu punto diferenciador. Bueno, Entonces, allí también digamos que tienes ese twist que le puedes hacer a esa cuarta o quinta, a ver, cuarta verdad, parte, sí. atención, la cuarta parte de la razón para creer. Entonces, podemos el ejemplo del café, ¿no? Mi mañana no comienza hasta que no me tomo una taza de café. Pero la gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, conseguir un café bueno es terrible. Ajá. Entonces llegan y dicen, no, mi mañana no comienza hasta que no me tomo una taza de café. Sin embargo, desde que vivo en los Estados Unidos, conseguir un buen café es complicadísimo. Tan, yo tengo una página web que te trae café directo de Colombia para Estados Unidos, ¿verdad? Y tenemos ya 5 años en el mercado, 5 reviews, somos los únicos que te traemos café Valdés del Valle del Cauca, de no sé dónde, que solo, ¿sabes? Entonces allí tú terminas de hacer el concepto. Buenísimo, buenísimo. Sabes que yo le he agregado siempre al concepto una parte que se llama el llamado a la acción, el call to action, porque a veces enunciamos el concepto, ¿cierto? Y decimos en qué es lo que hace tu negocio, sacamos el wow, ¿no? El wow, pero generalmente nos quedamos en el hasta allí y deberíamos poder aprovechar todo ese speech que hemos acabado, ese momento en donde hemos conectado con la persona para conectar de alguna manera para convertir ese posible prospecto en un prospecto un poquito más calificado. Y el llamado a la acción es,
¿Te interesa lo que estamos hablando? ¿Conoces a alguien que pueda funcionar? ¿Quieres saber un poco más de la información? Y no para que le vendas en ese momento, ¿cierto? Para que tal vez agendes una reunión en donde contactes un poco más o los envíes a una página de internet donde encuentres la información o los envíes a un canal o a un video, pero es como conectar, hacer que todo ese speech de presentar tu negocio, de crear, de mostrar el concepto de negocio tenga una utilidad y al final como que haya un llamado de la acción de, oye, si te gustaría saber más, puedo ayudarte, ¿cierto? O si quieres Perfecto, saber claro, más, vete a una página, pero siempre yo termino sugiriendo que pongamos un llamado a la acción. O sea, después de que hicimos el concepto de negocio, ¿cuál es tu llamado a la acción? Y el llamado a la acción cambia dependiendo de dónde estés, ¿no? Si estás en una totalmente. reunión de familia, pues no le vas a vender, ¿cierto? Pero tal vez hablemos pasado mañana o contáctame más tarde o dame tu teléfono, yo te busco o quieres saber más, hablemos, ¿sí? Dejar la posibilidad abierta, pero terminar siempre con un llamado a la acción es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer siguiente para poder contactar ese servicio o No, ese producto. me encanta, me encanta. ¿Cómo que? Colocarlo también en mis conceptos. Oye, Maravilloso. técnicamente el concepto también se conoce como propuesta de valor, ¿no? Ajá. Y hay bastantes metodologías para colocar el concepto, o sea, para tú mostrar la propuesta de valor. En uno de los libros ahorita que estoy leyendo, él te dice que tú, sobre todo cuando son emprendimientos nuevos, ¿no? Que te dice, wow, la manera de hacerte entender también rápidamente para tener una idea rápida de lo que tú haces es por decir una cosa, mira, el Starbucks de los pueblos pequeñitos de Latinoamérica, por decir algo. ¿Sabes? O que tú digas, no, el McDonald's, pero de perro calientes. Sí, explico, buscar la manera, o el Uber La de... comparación, ¿no? Es como, exacto, como que para que lo hagas rápido, digamos, antes de hacer todo, como ya, un pequeño reframe rapidito mientras estás iterando, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? Hay otras maneras como la otra, la que tú mencionaste, ayudo a mi ajá. cliente potencial a su problema, ¿verdad? Sin la solución antigua, con la nueva metodología. Eso también es otra manera de colocar la propuesta de valor. Pero el concepto es más poderoso porque para mí involucra pues todo, pues involucra realmente todos los que tú le resuelves a tu cliente. Wow. Esta parte del concepto, la verdad, me encanta. Como te digo, como les comentamos, es como el resumen de todo el trabajo previo que hemos hecho con el mapa ágil de negocio. Y después de haber desarrollado y identificado exactamente qué es lo que vendo, a quién le vendo, qué soluciono, cómo lo soluciono, ahora creamos un concepto de negocio que va a pasar a una parte bien interesante, que es nuestro próximo episodio, en donde vamos a hablar de cómo comprobar si ese concepto tiene salida, tiene efectividad, tiene receptividad con otras personas o no. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio porque vamos a hablar de algo bien interesante que se llama la prueba inmediata de vida y es cómo comprobar si ese concepto tiene salida, tiene acogida o no. Así que nos vemos la próxima semana. Palabras finales, César, para terminar acerca del concepto de negocio. La maravilla de esto es que todos remamos para el mismo lado, que tú puedes alinear a tu equipo realmente a lo que tú quieres como empresario, a lo que tú quieres como empresa y los resultados solamente estar alineados en saber qué es lo que hacemos, pues son automáticos y de verdad que ayuda muchísimo a las empresas a tener esta claridad. Buenísimo. Si ustedes quieren que les ayudemos a desarrollar su concepto de negocio, caramba, estaríamos felices de poder trabajar con ustedes. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo episodio donde revisaremos cómo evaluar el concepto en la prueba inmediata de vida. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao. Un abrazo.